lo que contamina al hombre. Usted se ha preguntado, ¿qué puede contaminar mi vida? Y es tan superficial a veces de cómo vemos las cosas y pensamos que todo está bien, y a veces no miramos lo que realmente puede contaminar nuestra vida. ¿Qué contamina al hombre? En el mundo existe y siempre ha existido dos religiones. Digan conmigo, dos religiones básicas. ¿Sí? Hay dos religiones. Y no estoy hablando de iglesia, no, estoy hablando de dos religiones. Y estas dos religiones son cruciales en la vida del ser humano. La religión que se encarga de ver lo exterior, diga conmigo, lo exterior. Y la religión que se encarga de ver lo interior. Religión externa, cuando hablo externa, estoy hablando de fuera, ¿verdad? Pide siempre limpieza, diga conmigo, limpieza en lo moral. Mientras que la religión interna siempre está procurar la limpieza interior. Y entonces vean, estoy hablando de dos religiones que siempre han existido: la religión que acentúa lo exterior y la religión que le da énfasis a lo interior. Estas son cosas que siempre han existido. La religión externa afirma que la persona mantiene su interior limpio, ¿verdad?, en cuanto a cómo está en lo exterior. Mientras que la religión interior dice, si tú estás bien por dentro, estarás bien por fuera. La religión exterior desarrolla sistemas, desarrolla leyes para solamente gobernar la conducta. Busca muchas formas de inventar cosas para poder moderar la conducta. Mientras que la religión interior basa su conducta en el corazón, en el amor, en el respeto, primero a Dios y segundo a los hombres. La religión exterior pide fidelidad a la religión. Estoy hablando de lo exterior. Y hay que ser fiel a la religión. Porque si no, ¿qué van a decir? Siempre lo exterior, argumentando que tienes que quedar bien con todos. Y cuando hablo de la religión, incluyo a las iglesias. Pero a veces sus prácticas, sus enseñanzas morales, ¿verdad?, a veces no están mostrando equidad, lo equitativo. No estamos siendo congruentes, mientras que la religión interior pide una limpieza que viene de Cristo. Cuando hablamos de la ley de Dios y hablamos de la tradición, son dos cosas muy diferentes. Cuando hacemos las cosas por tradición, porque así siempre lo hemos hecho, porque decimos, es que así lo hice una vez y me funcionó, y nos preparamos para hacer la otra cosa igual como lo hicimos en aquella ocasión, porque nos funcionó. Eso se llama tradición. Cuando nosotros somos repetitivos en ciertas cosas, se vuelve tradición. Pero qué tremendo es cuando vamos a la palabra y la Biblia dice que Dios hace cosas nuevas cada mañana. Sus misericordias son cada mañana y su fidelidad cada noche. Y entonces viene toda esta delegación, repito, de judíos religiosos, y entonces confrontan al maestro y le dice, vean lo que está aconteciendo en sus días. En los días de nuestro Señor vienen todo un grupo religioso y le dicen, maestro, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Están yendo en contra de nuestras tradiciones, quebrantan nuestras tradiciones. ¿No sabes tú que nuestras tradiciones son sagradas? ¿No sabes tú que las tradiciones son algo tan valioso para nosotros? Y para ellos están siendo ofendidos porque los discípulos no se habían lavado las manos. A veces actuamos como aquellos religiosos que por ciertas tradiciones vamos ensuciando nuestra vida. Entre dos religiones era el conflicto entre Cristo y los religiosos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permites que tus discípulos hagan esto?
Y el lavamiento con agua era ya todo un ritual para ellos. Y entonces se sintieron tan ofendidos, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús le dice: ¿por qué quebrantan la ley? Yo no me enfoco en las tradiciones. ¿Por qué quebrantan la ley?, dijo Jesús. Los que realmente están quebrantando la ley son ustedes, porque la ley dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes han cambiado todo eso. Han dejado de ayudar a sus padres porque se sienten más religiosos. Y que por la religión, o la tradición, perdón, que por ciertas tradiciones han dejado de ayudar a sus padres. O punto número 1, Jesús se dirige a 3 diferentes interlocutores. Quiero que primero veamos a 3 clases de personas a las cuales el Señor se refiere. ¿Quiénes son esos 3 interlocutores? En el verso 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos, ¿qué dice? Escribas y fariseos. Primer grupo era el grupo religioso. Eran los fariseos, eran los escribas. Un grupo extremadamente religioso. Y ese es el primer interlocutor al cual se refiere Jesús, con el cual interactúa el Señor. Segundo grupo con el cual se dirige el Señor, ¿verdad? Está en el verso 10. Llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. ¿A quién se dirigía ahora? A la multitud. Segundo grupo al cual Jesús se dirige es al público en general, ¿verdad? A la multitud, a la chusma, como decimos, a toda la gente. Y el siguiente interlocutor, ¿quién es ahora? Verso 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, les dijo: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Entonces se dirigió ¿a quiénes? Tercer interlocutor: a los discípulos. A esos 3 personajes tiene que ver mucho. Y entonces en este pasaje, amados hermanos, vamos a ver, ¿verdad?, 3 grupos a los cuales se dirige. ¿Y cuál es la enseñanza? Porque llegaron y dijeron: maestro, tus discípulos están yendo en contra de nuestra tradición. No sabes cuánto nos están ofendiendo, porque van en contra de lo que nosotros hemos argumentado, de lo que nosotros hemos pensado que es correcto, de lo que nosotros hemos concluido que es correcto, de nuestras tradiciones. No estaban cuidando la ley de Dios, no estaban obedeciendo a la palabra de Dios, sino a los mandamientos de los hombres. Y qué terrible es cuando la iglesia cae en movimientos de hombres. Qué terrible es cuando el ser humano termina haciendo lo que alguien dijo, no lo que el Señor dice. Es muy importante que nosotros podamos diferenciar entre lo que a Dios le agrada y en lo que a la iglesia le agrada. No. La religión no es lo primero es el Señor. Y entonces vean, lo primero que contamina al hombre. ¿Cuál es lo primero que contamina al hombre? Es la religión tradicional. La religión tradicional, no hay nada más terrible para el hombre, ¿verdad?, que puede dañar el corazón del hombre. Y vean ahora, porque en este punto quiero que veamos 4 cosas muy importantes en este punto. 4 cosas que nos enseña, ¿verdad?, que es lo primero que contamina al hombre: la religión tradicional. Vinieron los, ¿qué dice? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿qué decían? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Vean, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué van en contra de lo que nosotros hemos concluido? Y entonces vean, el primer interlocutor, los religiosos.
¿Por qué hacen estas cosas? Es una delegación importante, especial, enviada de Jerusalén, todo un grupo religioso para confrontar al Señor. Probablemente el grupo religioso tenía una razón genuina por qué venir a Él. Probablemente es que realmente veían un ministerio poderoso en Jesús, pero también había un celo en ellos. Probablemente ellos venían porque les inquietaba y porque la gente era cautivada por el mensaje del Maestro. Pero este grupo religioso venía a esto, porque en Juan capítulo 3 podemos ver cuando Nicodemo, uno de los grandes fariseos, uno de los grandes maestros de la ley, vino de noche tocando la puerta del Maestro, dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque todas las cosas que haces nadie las hace como tú. De seguro vienes de Dios. ¿Qué es necesario para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor le dice: tú siendo maestro de la ley vienes y me preguntas esto. De seguro una cosa, es necesario nacer de nuevo. La nueva regeneración. ¿Qué dice la religión externa? Pórtate bien, nada más. Pórtate bien, con que te vean bien, todo con eso basta. No, Jesús dijo: es necesaria la regeneración de adentro hacia afuera. Se nace de adentro hacia afuera. La regeneración viene de adentro hacia afuera. No es que bonito te ves, no. Ay, es que es súper buena onda. Trátalo. Vete a vivir con él y vas a conocerlo. ¿Sí o no que nos hemos llevado cada chasco? Es que yo pensé que no me iba a fallar. Te fuiste con la apariencia. La religión externa solo ve lo de afuera. Pero que dijo el Señor: es necesario nacer de nuevo. Si no hay regeneración, no hay un cambio interior. Si no hay un cambio interior, no hay una religión correcta. El cambio viene de Cristo hacia afuera. Cuando dejamos entrar a Cristo a nuestra vida. Y es terrible cuando nosotros caemos en una tradición. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué vas a la iglesia? Porque pues hoy es domingo. No, si todos los días fueran domingo, yo estaría aquí, porque amo al Señor. La religión pura, sin mácula, es que hagas bien a todos los que están alrededor tuyo. Y en casa, ¿quiénes están cerca de nosotros? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, la esposa, el esposo, los hijos. Pero si tú le dices: es que no te puedo dedicar tiempo a ti, porque prefiero dedicarle tiempo a Dios, estamos mal. Estamos mal. Porque Dios nos ha llamado a: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu próximo. Eso significa: y a tu próximo, al más próximo. ¿Qué dijo? Amarás como a ti mismo. Ve a quien tiene al más próximo, por favor. ¿Cuánto lo aman? Y a veces decimos: no, con que Dios me ame todo está bien. No. El principio bíblico es: ama a Dios, pero también ama a los demás. Porque la religión es tan vana que podemos perder el hilo tan delgado. Y entonces terminamos haciendo muchas cosas. Miren lo que dice Mateo 15, verso 5. Quiero leerlo en otra versión que se llama la traducción del lenguaje actual. Es otra versión, son otras palabras, pero miren lo que dice. Verso 5. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios, si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero.
ustedes no hacen caso de todos los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Y vean, ustedes no dice, perdón, esto no es pecado. Primero está Dios. Primero le doy todo a Dios, incluyendo nuestros recursos. No. Y entonces, este mismo pasaje dice la Biblia de las Américas, es otra traducción. Dice el verso 5: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honra a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Y entonces algo muy importante, vean, ¿qué dice la religión? ¿Qué dice la religión? Porque las verdades, ¿verdad?, o las verdaderas transgresiones o contaminaciones son estas precisamente. Lo que el hombre, cuando se mueve a base de una tradición, comete muchas faltas. La tradición nos lleva a solamente a ver lo que tenemos enfrente, pero no ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. El religioso desplaza la palabra de Dios a favor de la tradición. Es decir, prefiere la tradición que lo que Dios realmente está diciendo. ¿A Dios no le gusta que usted honre a su papá y a su mamá con su recurso? Claro. No está diciendo esto lo vas a suplir, no. Sino cada quien merece honra. Al que merece honra, dale honra. Si eres hijo, honra a tu papá, honra a tu mamá. Si no lo haces, ay de ti. No te quejes después. Porque la palabra dice: todo lo que el hombre sembrare, eso exactamente cosechará. Eso va a cosechar. Algunos le añaden y un poquito más, pero eso no dice la Biblia. No. Lo que el hombre siembre, un día lo va a cosechar. Sí. Y entonces vean lo que hace la tradición. Va cambiando, va desplazando lo que realmente dice la palabra, va tergiversando la palabra y desplaza la palabra por una tradición. Eso no es correcto, amados. ¿Qué más hace el religioso? El religioso es hipócrita, dice Jesús, ¿verdad? Honra a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, decía el profeta Isaías. Y eso está en Isaías capítulo 29, verso 13. Este pueblo de labios me dice: te amo, papá, te amo, Diosito, te amo, Dios. Pero su corazón está muy distante de lo que su boca está confesando. Lo que dice y lo que cree deben ir a la par. Lo que nosotros estamos hablando y lo que nosotros estamos creyendo deben de ir en una sola línea, en una sola dirección. Porque una cosa es decir que creemos en Dios, pero nuestro corazón puede estar muy lejos de lo que estamos diciendo. Con el corazón se cree, decía el apóstol Pablo, y con la boca se confiesa. Lo que hay aquí lo habla la boca. Lo habla la boca. Y qué interesante es cuando nosotros veamos el grupo religioso se vuelve hipócrita. Y la hipocresía es una evidencia que solo hay una religión. Dios no quiere religión. A Dios no le interesa la religión. Dios no está buscando gente religiosa. Dios está buscando gente que ame a Dios de corazón, de verdad. Que donde quiera que esté, está dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es persona que ama a Dios. Esa es la que Dios anda buscando. Que le adoren en espíritu y en verdad, dice el Evangelio de Juan capítulo 4. Que le adoren en espíritu y en verdad. Este es el Evangelio al cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Pero vean, el religioso adora
pero su corazón está vacío. ¿Podemos engañar a Dios? No. ¿Quién puede engañar a Dios? No, amados. Dios no puede ser burlado. Así dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Dios no mira lo exterior, Dios mira el corazón. Y qué terrible es caer en una religiosidad. Cuando alguien te diga, ¿de qué religión eres? No tengo religión. No tengo religión. Yo amo. Yo me apasiono por el Señor. Lo segundo que contamina al hombre, digan conmigo, es una boca sucia. Estamos en el capítulo 15, verso 10 y verso 11. Llamando así a la multitud. ¿A quién se refiere ahora? A la multitud. Diga conmigo, a la multitud. Les dijo, oíd. Oigan, significa. Y entiendan. Porque una cosa es oír, pero no entender. Y entonces el Señor le dice, oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Al segundo interlocutor al cual Jesús se refiere ahora, está hablando de un segundo personaje. Se está refiriendo a un grupo que eran del pueblo, que eran del vulgo, que era toda la multitud, al público en general, como decimos. Y entonces el Señor dice, lo que contamina al hombre no es lo que come, no es lo que bebe. Porque cuántas veces nosotros cuidamos eso. Ay, es que ahora yo soy vegano. Puede enfermarse de lo que quiera, les digo, ¿no? Pues se puede comer lo que quiera, eso no es relevante. Por supuesto, estoy hablando de puede cuidarse de su salud. De nada sirve que cuidemos tantas cosas si lo que estamos hablando no edifica. Si cuando tratamos con alguien nuestras palabras son ásperas. Si cuando profetizamos sobre alguien estamos maldiciendo. Si cuando platicamos con alguien nos estamos enojando. Estamos usando palabrotas. Es contradictorio porque a veces queremos cuidar lo que entra por la boca, pero cuando vamos a la palabra, Romanos capítulo 14, podemos ver claramente lo que el apóstol Pablo decía. Que en el evangelio de Dios hay algo muy importante, dice, porque el reino de Dios no es comida ni qué, ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. No se trata de lo que estás comiendo, no se trata de que tú presumas que estás comiendo o que no estás comiendo. Porque hoy en día es fácil presumir que comes y que no comes. Eso no es relevante. Hay gente que sube a su estado ahí el manjar, ¿verdad? Qué bueno que tienes la oportunidad de hacerlo. Pero esto sabías que no es relevante. En el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es lo que estás comiendo, no es lo que estás bebiendo, sino justicia. ¿Qué significa justicia? Una vida correcta de Dios. Y además, ¿qué dice? Paz. Que tú tengas paz en tu corazón. Imagínate, un fin de semana te fuiste a gastar toda tu semana para ir a comer. Y a media semana, no tienes paz en tu corazón. Újule. Puedes cuidar lo que comes, sí. Pero yo creo que sería mucho mejor, que cuidaras tus palabras. No maldigas. No seas áspero al hablar. No seas chismoso. No critiques. No uses palabras engañosas. Porque hay personas que cuidan su comida, pero son mentirosas.
y viven en un mundo lleno de mentiras. No es lo que entra por la boca, que dijo el Señor, sino lo que sale. ¿Qué vamos a cuidar? ¿Lo que comemos? ¿Lo que bebemos? No tomes eso porque es del diablo. ¿Has escuchado esa frase? Y le digo, nada es del diablo. Nada es del diablo. ¿Saben qué tiene el diablo? Nada. Y tú dándole autoridad. ¿Qué es del diablo? Nada. Los hijos de Dios tienen que manifestarse. El pueblo, la nación entera, el mundo entero está esperando la manifestación de los hijos del Rey. Que cuando se paren digan, todo me ha sido dado por el Señor. Todo nos ha sido dado. Nada es del enemigo. La boca de una persona revela su mente y su mundo de pensamientos. Vean, lo tercero que contamina al hombre es un espíritu ciego. El espíritu ciego también contamina al hombre. ¿Qué contamina al hombre, amados? Un espíritu ciego, que puede ver muchas cosas menos lo que quiere ver, lo que tiene que ver. Y el espíritu ciego contamina. Mateo capítulo 15, verso 12. Verso 12, por favor. Entonces, acercándose sus discípulos, digan conmigo, sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Jesús le dijo, explícanos esta parábola. Y entonces vean, por favor, lo tercero que contamina es un espíritu ciego. Y está cambiando de interlocutor, repito. Ahora está hablando con los discípulos, ¿verdad? La audiencia son los discípulos, los amigos cercanos del maestro. Lo que Jesús enseña es, aún los religiosos pueden equivocarse. Aún los religiosos pueden equivocarse. La religión no siempre te va a decir la verdad. Escuche lo que estoy diciendo. La religión no siempre te va a decir la verdad. Por eso a Jesús no le interesa la religión. Jesús nunca vino a hablar de una religión. Jesús vino a hablar del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Jamás mencionó de una religión. Jamás. Pero vean lo tremendo ahora que podemos ver. Maestro, ¿por qué? ¿Por qué los ofendiste así? Y entonces el maestro se enoja y dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no agarran la onda, como decimos, y no me entienden lo que yo estoy explicando. Toda planta que no plantó mi Padre tiene que ser desarraigada, tiene que ser desplantada, tiene que ser arrancada. Aunque sean religiosos, también déjenlos solos. La religión, no, amados, no está hablando de religión el Señor. Lo que está diciendo es que necesitamos cuidar nuestra vida. Todo lo que no plantó mi Padre tiene que ser desarraigada, ¿verdad? Los religiosos no han sido plantados, dice él, por mi Padre. A mi Padre no le interesan los religiosos. Y vean cómo dice él, son como ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y saben lo que va a pasar un ciego guiando al otro ciego? Ambos van a caer en el hoyo. Y no se refiere a cualquier hoyo. No, está hablando de una vida sin propósito. Está hablando de una vida sin impacto. Está hablando de una vida que perdió todo su enfoque. A eso se refiere.
un ciego guiando a otro ciego, un religioso guiando a otro religioso, ocupados en lo que la tradición dice, ocupados en lo que la religión dice y no en lo que el Señor está enseñando. A eso se refiere. Y hoy bendiga al Señor, dígale: gracias por bendecirme tanto, gracias por darme tanto, Señor. Gracias por hacerme entender que no es la palabra, ¿verdad?, que entra, no es lo que entra a nuestra boca, sino es lo que sale de nuestra boca. Eso realmente cambia nuestra vida. ¿Qué contamina al hombre? No es lo que entra a la boca, es lo que sale de nuestra boca.